Imagina que existe una familia donde los padres son totalmente abusivos, odian a sus hijos, los golpean y los tratan de la peor manera posible. Pero nadie, absolutamente nadie en el mundo sospecha de lo que hacen. Y aún así son una pareja que todavía sube fotos a Facebook. Como si la familia estuviera feliz. Obligan a sus hijos a sonreír para la foto y la suben para que la familia no sospeche. ¿Sabías que ya hubo una pareja así con 13 hijos? Aunque los odiaban de no ser detenidos, habrían tenido más. Esta es una de las historias más bizarras que he visto, de abuso intenso dentro del hogar. Pero para que entendamos de qué estoy hablando, necesitamos empezar desde el principio. Vamos. David Alan Turpin y Louisa Turpin nacieron en Princeton, en el oeste de Virginia. Se conocieron siendo muy jóvenes, ¿ok? La familia de Anna no aprobaba esa relación. Cuando se conocieron, Anna tenía 15 y David 22 años. Al principio fue complicado, ¿ok? La familia de Anna era cristiana, era muy religiosa y prohibió ese noviazgo. Entonces, ¿qué hicieron? Huyeron a Texas y estuvieron allá un tiempo hasta que la policía los encontró, ¿verdad? Por orden de la familia de Anna terminaron regresando y después de un tiempo su familia vio que no había manera, que no iban a lograr separarlos, hicieran lo que hicieran. En 1985, un año después, se casaron. David tenía 23 años y Luis 16. Entonces se mudaron a Texas y a lo largo del matrimonio, la pareja empezó a formar una familia. Desde que comenzaron a construir un hogar, se volvieron una pareja totalmente reservada. Ni la familia ni los amigos sabían qué ocurría en esa casa. Sin embargo, la hermana de Luis, Elizabeth, vivió un tiempo con ellos. En esa época, la pareja ya tenía 4 hijos, y Elizabeth contó que la atmósfera de esa casa era totalmente extraña. Primero, la casa estaba muy sucia y desordenada. Elizabeth no soportaba estar ahí. Ella, que era la tía de los niños, no podía comunicarse con ellos. O sea, los niños solo se comunicaban con ella en presencia de los padres de David y Luis, hasta que un día ella estaba bañándose y ellos entraron al baño. Para ella ese fue el colmo, porque no tenía privacidad, ellos no le daban privacidad. También cuenta que David tenía un dominio psicológico total sobre Luis. Él controlaba la forma en que ella se vestía, cómo hablaba, hasta la forma en que comía. Luis siempre parecía hipnotizada por su esposo y nunca desafiaba sus órdenes. El ambiente en la casa era opresivo. Elizabeth dijo que se sintió incómoda desde que llegó a vivir con ellos. Y eso no duró mucho. Ella ya se fue. También describió que la vida de la familia ahí siempre parecía girar en torno a la vida de David, además de hacer comentarios inapropiados y a veces intentar sobrepasarse con ella. Después de eso, Elizabeth nunca más tuvo noticias de la pareja, para que se den una idea de lo reservados que eran. Años después de lo ocurrido, Elizabeth escribió un libro llamado Las Hermanas Secreto, sobre una hermana sobreviviente tras dejar la casa de ellos. En los 90, ellos comenzaron a vivir sin testigos. Elizabeth fue la última testigo, y pese a todo lo que vivió ahí, era simplemente extraño. No era nada como para llamar a la policía o decirle algo a alguien. La pareja siguió teniendo hijos, llegando a tener 13 hijos en total. Ellos nacieron entre 1988 y 2015, y ahora voy a detener la línea del tiempo y vamos a 2018 solo para que entiendan lo que pasó el 14 de enero de 2018. Después, regreso. Una chica, aparentemente joven, empezó a caminar por su barrio algo aturdida. Caminaba como si no conociera el barrio y sin saber exactamente dónde estaba. Es importante que sepas que ella estaba cerca de su casa, después de correr y alejarse un poco. Ella agarró un celular que tenía dentro de su casa, que era un celular muy viejo y solo hacía llamadas de emergencia. Entonces llamó a la policía y pidió ayuda a la policía. Ella dijo que vivía en situaciones precarias dentro de la casa, que le pegaban todos los días y que sus hermanos vivían encadenados. Ella hablaba de una manera extraña, eso porque nunca había hablado con nadie excepto con sus padres y, claro, sus hermanos que vivían con ella. La policía entonces le pregunta dónde estaba y ella no puede responder porque no sabía dónde estaba, no sabía la calle, la dirección, nada. A través de una placa que estaba cerca, ella logra ver el código postal de la calle y entonces una patrulla de policía logra ir hasta allá con 2 policías. Ella empieza a explicarles la situación y de inmediato ellos entienden que no es una situación segura ni una situación muy simple, ¿verdad?, de resolver. Entonces terminan llamando a varias patrullas de policía y todas esas patrullas se dirigen a la casa de ellos.
Cuando llegan a la casa, amigos, simplemente presencian un espectáculo de horrores. Esa casa era de la familia Turpin y ahora les voy a contar cómo se desarrolló todo esto. Cuando tuvieron a los primeros hijos, ellos todavía iban a la escuela, la familia Turpin parecía tener una vida normal y los hijos salían de la casa normalmente. Los primeros 4 hijos. Tras un tiempo en la escuela, los maestros notaron que los hijos estaban muy sucios. Escuela era como si no se bañaran todos los días y que su educación tampoco era muy adecuada. Ellos eran como unos salvajes, ¿sabes? Después de que las maestras empezaron a cuestionar mucho eso con los padres, David registró una escuela privada dentro de su casa. Eso fue para poder educar a sus hijos en casa. Y eso en Estados Unidos es posible, gente. Después de un tiempo, los familiares de David y Luis ya no podían visitar a los niños, así que nadie tenía más contacto con ellos. Pero aún así, después de un tiempo desaparecidos, terminaban haciendo algunos viajes y tomando fotos, como si las familias estuvieran en perfectas condiciones, como si estuvieran bien. Y ellos publicaban esas fotos en Facebook donde tenían a todos los familiares como amigos y los familiares terminaban viendo esas fotos. Entonces ellos creían que esa pareja estaba viviendo su vida allá y que estaban súper bien. Eso porque cuando iban de viaje les compraban ropa nueva a los niños, a veces ropa igual, las niñas todas con ropa igual, los niños también. Los niños con el cabello cortado exactamente como David lo tenía cuando era más joven. Y entonces obligaban a los niños a sonreír para tomar la foto y los niños tenían que sonreír. En las fotos los hijos se veían un poco pálidos, un poco delgados, pero no mostraban algo que fuera a causar una situación de alarma. Ellos hacían eso, gente, porque querían tener algo en internet para que nadie los molestara en el fondo. En el fondo, creo que ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿saben? Las reglas dentro de la casa empezaron a volverse cada vez peores y eran las siguientes. Las bromas y la socialización entre ellos y con terceros estaban prohibidas. Cualquier intento de cuestionar resultaba en castigos severos. David y Luis usaban métodos de tortura psicológica y física, incluyendo cadenas, para amarrar a los niños donde se quedaban. Al principio los amarraban con cuerdas, pero luego empezaron a soltarse y compraron cadenas. También cometían varias negligencias alimentarias. Muchas veces ellos mismos se comían la comida que preparaban y les dejaban sobras de comida para que ellos comieran. A veces Luis hacía pastel y se lo llevaba a los niños, lo ponía frente a ellos y los niños no podían agarrarlo. Se reían, tanto Luis como David, de la reacción de los niños mirando esa cosa y queriendo comer. También tenían prohibido bañarse, o sea, no podían tomar baño. Llegó al punto, gente, de que se bañaban una vez al año. Es real, ¿ok, gente? Y los castigos podían durar días, gente. Tenían castigos como asfixia y recibían golpizas diariamente de ellos. Luis siempre seguía siendo sumisa a David, ¿verdad? Como su cómplice. Todo esto en la creación de reglas absurdas y abusivas que ellos imponían conforme sus hijos iban creciendo. Constantemente les recordaban que no podían comunicarse con nadie fuera de la casa, porque eso era totalmente peligroso. Muchos crecieron con miedo y siendo dependientes de sus padres, ¿verdad? Esa dependencia aumentó. Les doy un spoiler. Uno de los hijos ya tenía 29 años en 2018. ¿Te imaginas a alguien de 29 años dependiendo así de sus padres? Creció con esa mentalidad. Para él, ese era su mundo. Un día, permitieron que 3 hijos jugaran un rato en la puerta de la casa, pareciendo estar solos. Entonces, un vecino se acercó para hablar, pues nunca los había visto ahí. No respondieron al vecino y entraron corriendo a la casa, desesperados, como si vieran un animal afuera. Después de eso, no volvieron a salir. Todos los hijos vivían en condiciones de extrema desnutrición. Y cuando la policía llegó a la casa, encontraron a algunos hijos pesando. Creían que esos hijos eran menores de lo que en realidad eran. Por ejemplo, el hijo de 29 años parecía que tenía 13 años de lo desnutrido y pequeño que estaba. La piel de los cuerpos de los hijos estaba extremadamente sucia, manchada y solo se limpiaba. Donde estaban las cadenas quedaba una marca de las cadenas. La ropa que usaban, de tanta suciedad que tenía, pesaba, se ponía dura. También sufrían desnutrición por falta de contacto con la luz solar, ya que no sabían lo que era. Cuando los mantenían dentro de la casa, la luz ahí adentro era extremadamente limitada y frecuentemente los mantenían en cuartos oscuros por largos periodos de tiempo, especialmente cuando cometían errores. Según sus padres, cuando los encadenaban, podían pasar días o semanas en el mismo sitio, sin salir tras ser descubiertos.
Algunos hijos decían que esos castigos se imponían por motivos triviales, incluyendo hablar fuerte. Ya les ponían castigo. Tenían un comportamiento público distinto al real para que nadie notara nada. Así, cuando viajaban, no trataban igual a sus hijos. Incluso se hacían pasar por una familia feliz en Disney, allá con Mickey. Y el día que su hija de 16 años escapó, ella se llamaba Jordán. Ella iba a escapar con otro hijo que tuvo mucho miedo, se arrepintió y terminó regresando. Después de que la policía llegó, interrogaron a los niños y todos contaron lo que pasaba adentro. Entonces comenzaron una investigación rigurosa y todo eso. Una de las cosas que más impactó a los policías fue la forma en que comían. Eso porque los llamaban uno por uno, a veces cada 3 días, para ir a la cocina de la casa y tenían que comer un pedazo de pan con un paté que ellos preparaban y a veces solo un pan. Lo dividían entre los 3 hijos, incluso cuando llegaban a la cocina para comer, que era el único momento en que tenían acceso a la cocina. No podían sentarse, así que debían comer de pie y a menudo se sentían mal por eso. También dormían más de 15 horas al día porque no podían hacer nada entonces. Y yo también creo que era por la condición del cuerpo, ¿verdad? Por su condición corporal debían dormir más, lo que afectó mucho su salud. Muchos ni siquiera sabían cómo hablar con otros. Parecían animales salvajes. Había hijos de ellos que así le tenían miedo a todo lo que veían. Al día siguiente, este caso ya se había viralizado y fue una de las principales noticias del país. Descubrieron que el único que trabajaba en la familia era David. Él era ingeniero en una empresa y ganaba muy bien. Y sorpréndanse, gente, era muy elogiado en la empresa. Él era así un empleado excepcional y los compañeros de trabajo de David nunca creerían que él haría algo así. Todos en la empresa se sorprendieron mucho al descubrir cómo era David y Luis no trabajaba, ¿verdad? Ella solo se encargaba de la casa, que por cierto lo hacía muy mal, porque la casa estaba asquerosa, gente, había suciedad por todos lados, incluso había animales muertos dentro de la casa, conviviendo con los hijos. David y Luis fueron arrestados, y eso pasó en 2018, justo después de que todo explotó, ¿verdad? Que su hija escapó y que la policía fue a su casa. David tenía 56 años y Luis 49. Fueron acusados de 75 delitos diferentes, de los cuales 12 eran por tortura. En febrero de 2019, David y Luis se declararon culpables de 14 cargos, incluyendo tortura, abuso infantil, privación ilegal de la libertad y negligencia. Ellos confesaron esto como parte de un acuerdo, ¿verdad?, de confesión, para que fueran a juicio de inmediato entonces. En abril de 2019, el Tribunal del Condado de Riverside, en California, condenó a ambos a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. La condena fue rápida por el acuerdo de confesión, lo que aceleró todo. Los fiscales prefirieron asegurar la cadena perpetua de inmediato, muy rápido. Eso porque no querían pasar por un juicio largo y traumático también para los niños. Los niños no tendrían que pasar por todo eso. Más. Probablemente si el juicio duraba años, los niños tendrían que declarar. Eso es todo, gente. Ellos siguen presos y ni siquiera se das cuentas. Eso fue en 2019. Dentro de un tiempo, ellos van a tener la posibilidad de pedir libertad condicional, pero nadie sabe si se la van a conceder, ¿verdad? Si el juez va a conceder esa libertad. Además, por una decisión judicial, ellos nunca más pueden acercarse a sus hijos a menos de 90 metros, excepto dentro de un tribunal, en caso de que haya algún juicio futuro. Cuando el juez les dio esa noticia, esa fue la reacción de Luis mirando a David. Gente, este caso es muy fuerte. Gente, imagínense cómo está la mente de esos niños, cómo están creciendo, ¿verdad? Y cómo debe haber sido difícil para esas personas, para los hijos, tanto los adultos como los niños, volver a integrarse, ¿no?, a la sociedad, a la realidad, volver a integrarse unos, ¿no? Como otros aún no habían sido introducidos, ellos debían serlo. Los hijos tenían entre 2 y 29 años y quien escapó de la casa fue Jordán, que en ese momento tenía 16 años. Ese es el nombre más famoso entre los hijos. Algunos hijos no revelaron su identidad. Les diré sus edades en 2018. Uno tenía 2 años, otro 7, otro 10, 12, 14, 16, uno 7, 19, 21, 23, 25, 2, 7 y otro 29. Gente, para que vean cómo era la mentalidad de ellos, cómo estaba su cabeza. Porque si se hubieran unido ahí, le daban un empujón a los dos y se escapaban. Eran débiles y dependientes emocionales.
Creían que ese era su mundo y estarían seguros. Es muy loco pensarlo. Hasta hoy, varios de sus hijos siguen con supervisión y apoyo psicológico. Algunos pudieron rehacer sus vidas. Trabajando, estudiando y mudándose a lugares más lejanos y seguros, muchos tuvieron problemas para adaptarse, vivir normalmente y ser adoptados por una familia. Algunos ni siquiera sabían leer y escribir bien. Algunos tuvieron problemas de locomoción, problemas de coordinación motora, otros tuvieron dificultades emocionales, miedos, depresión, síndrome de pánico. Jordan y su hermana Jennifer se volvieron portavoces del caso, dando entrevistas y asistiendo a programas para hablar de lo que sus padres les hacían. Pero otros hijos prefirieron mantener su privacidad y terminaron alejándose totalmente de los medios. Y la recuperación es larga, ¿verdad? Algunos hijos quizá aún se recuperan. Amigos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado otro caso del canal. Hay video diario en el canal, así que quédense conmigo. Si no activaste la campanita, hazlo para recibir notificaciones. Cuando suba un video, YouTube te avisará y serás de los primeros en verlo. Y si llegaste hasta el final, escribe papa en los comentarios para que yo sepa que llegaste hasta el final. Muchas gracias por llegar hasta el final. Comparte ahí con el periquito y el loro, para ayudarme con ese compromiso, a ver si logramos aumentar ese engagement y yo pueda trabajar con esto. Hacer más contenido para ustedes y eso es todo. Dale like al video y comenta si aún no lo has hecho. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes. Hasta el próximo video. Me despido. Transcripción.